Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza 4x4 Mujeres sin Límites. Y hoy tenemos un testimonio súper poderoso y con un potencial de tocar corazones y despertar conciencia sobre la vida, la resiliencia y la generosidad humana. Conéctate y escucha hasta el final para que escuches la historia de una mujer súper poderosa también, profunda y sensible, creando una conexión genuina. Ella es Ruby Rodríguez. Ruby Rodríguez es una mujer venezolana con 10 años viviendo en Estados Unidos. Es ingeniero civil con un magíster en gestión de riesgos socionaturales. Ella ya explicará más o menos de qué se trata eso, pero creo que tú me corriges. Tiene que ver con la parte del cuidado y la armonización del patrimonio natural, no solamente en Venezuela, creo que en el mundo. Y es esposa, es emprendedora y es madre de un hijo de 17 años. Es una mujer que renació desde el alma. ¿Y por qué digo que renació desde el alma? Porque ella viene de ser paciente con una insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Y gracias a un trasplante de riñón, fue donado por alguien muy especial en su vida. Ya lo vamos a conocer. Hoy está profundamente agradecida, viva, y su historia es transformadora, física, emocionalmente y espiritual. Ella comparte su historia para inspirar a otros. De esta historia nació su podcast para que la sigan de una vez en Instagram, en @Ruby Rodríguez Oficial, y en YouTube, en Viaje a la Metamorfosis, que es un espacio de motivación real donde habla de reconstrucción personal, de esperanza y del poder de reinventarnos, incluso desde el dolor. Y su lema es, ¿por qué sí? Porque sí se puede volver a vivir con amor, dignidad y fuerza. Bienvenida, Ruby, a este programa donde todos te van a escuchar con esa historia tan hermosa y tan poderosa que tú tienes. Gracias por la invitación. Y yo, para aquí de curiosa, como siempre, quiero empezar con una pregunta que la considero muy poderosa. ¿Qué sentiste el día que te dijeron que tenías una insuficiencia renal crónica en etapa terminal? Wow, nadie se espera una noticia así. Es algo muy impactante, donde se te remueve todo, como siente que el mundo se te acabó. En el momento yo no lo acepté. Yo estaba rotundamente opuesta a esa noticia. Tanto es así que busqué otro tipo de opinión médica en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, aquí en Estados Unidos. Y el médico que me estaba tratando, que era una persona maravillosa, él se dio cuenta porque me hablaron de un médico venezolano y yo lo estaba buscando a él por tener esa conexión de mi país. Y él me dice, mira Rubí, si tú no cuentas conmigo y no me crees, ahí está la puerta. Y yo le dije, ok, pero entienda mi posición. Es mi cuerpo, es mi vida y también necesito otra opinión médica porque no me quiero quedar con una primera impresión de todo esto. Y fue muy difícil poder aceptar y entender y adaptarme a un proceso que venía, que era desconocido para mí. Claro, totalmente. Así es. Y yo creo que a todas las personas les pasa cuando se enfrentan en una enfermedad que no esperaba, y más cuando es terminal, porque mi proceso llegó es que no estaba iniciando, ya estaba terminal y era crónico. Y lo más impresionante es que yo me sentía bien, físicamente estaba bien, pero por dentro me estaba muriendo. Era muy silencioso eso. Sí, es una enfermedad silenciosa. Sí. Y una cosa, Ruby, ¿cuál fue tu mayor miedo, verdad, en medio de ese diagnóstico? ¿Y cuál fue tu mayor poder de fe? Sí tuve miedo, no lo puedo negar. Mucha frustración, mucha tristeza, impotencia, como todo ser humano, porque son cosas nuevas. Y es drástica el proceso porque me hablaron desde el inicio hasta el final y nunca pensé que yo iba a llegar hasta el final, que era el trasplante del riñón.
Entonces sí, le tuve mucho miedo a las máquinas. ¿Tuviste miedo a morir? No, nunca lo pensé. Ok. Más bien pensaba era si yo iba a poder superar y lograr pasar todos los obstáculos por lo que tenía que, de todo lo que me habían dicho los médicos que tenía que hacer. Y ese mayor poder de fe para no pensar en un momento que podías colapsar o rendirte, ¿de dónde te agarraste? Guau, yo a veces digo que eso es algo que es innato en mí o de tener a Dios presente. Ujú. Creo mucho en los ángeles, creo en el universo y también creo mucho en José Gregorio Hernández y en San Miguel, Arcángel, y de ellos me agarré. Y siempre les decía que me dieran la fortaleza y que Claro. me dieran esa energía y la motivación de poder seguir, venga lo que venga. Qué bien. Y tan interesante eso que tú dices, el de no rendirte o de nunca pensar que podías atravesar el túnel para salir. ¿Cómo cambió tu forma de vida al enfrentar la posibilidad de morir? Porque una enfermedad terminal es la posibilidad de morir. Sí, sí, es real porque me lo decían. Y tanto es así que cuando tú ibas a los centros de diálisis, que no es nada fácil, emocionalmente para mí me afectaba mucho de ver a otras personas, era como mi espejo. Claro. Y yo decía, wow, ¿será que yo soy muy fuerte? ¿O será que yo estoy llevando el proceso de otra forma? Porque me dolía ver a esa gente en esa posición, porque estaba peor que yo. Y yo decía, wow, es una bendición para mí de que, ok, estoy en este proceso, pero yo estoy mejor que ellos. Eso me ayudaba Claro. mucho. Y además creo que sí, para mí es indiscutible con lo que te conocí, porque estuvimos tras telones ayer hablando para este encuentro, que te ayudó mucho tu actitud. Sí, mi actitud Tu me ayudó actitud te mucho. ayudó mucho, ¿cierto? Sí, sí, siempre, a pesar de las circunstancias, sonreía, con una motivación increíble. Por supuesto, hubo momentos de quiebre, eso es normal. Y en el momento de esos quiebres, como que me sacudía, me decía, no, ya, esto, ya lloré, ya pataleé, la vida sigue y tengo que continuar. ¿Y cómo te cambió la vida? O sea, ¿qué te cambió? ¿Qué consideras tú que en ese interín, mientras pasabas por todo el proceso, sobre todo el proceso que entramos en la negación para luego entrar en la etapa de aceptación, ¿qué te cambió? Cambiaron muchas cosas internas. Ok. Hubo ese torbellino interno incómodo que mucha gente no le gusta. Exacto. Y entre mi soledad, que me encanta la soledad, y cuando estaba conectada, empecé como que a entender muchas cosas y aparte que yo escribía mucho. Entonces, al escribir me conectaba más conmigo misma. De igual modo, en esos momentos de soledad, hablaba con Dios, hablaba con los ángeles, eso era mi espacio y era como mi manera de ir sanando para poder continuar, porque Claro. no es fácil. Sí. Entonces, fue un cambio muy bonito y transformador. Por eso mi podcast se llama Viaje a la Metamorfosis, porque es una transformación de adentro hacia afuera. Así es. Y fue maravilloso porque literalmente mi enfermedad fue la maestría que tuve para poder entender mis sombras, para poder entender cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis fortalezas y qué era lo que me quebraba. Y de ahí me agarré para impulsarme. Qué bien. Hablaste conmigo cuando nos reunimos que vienes de una familia o de un origen de mamá fuerte, que yo te hacía mención que yo venía de la misma escuela, de mamás muy fuertes, ¿no? ¿Llegaste a tocar la vulnerabilidad viniendo de una mamá tan fuerte y que es nuestro patrón? Sí, yo te lo comenté, Sí. que ahí encontré la vulnerabilidad que escondemos y que a veces no queremos como verla, ¿sí? Somos vulnerables a quebrarnos, a llorar o a no ser perfectas. Y literalmente eso ayuda a
a que nuestra vida sea un poco más complicada. Claro. Entonces, sí, tuve una mamá excelente, la amo, la adoro, pero sí, es una mamá muy dictadora. Ella le gustan las cosas perfectas, siempre era un orden, esto, aquello, y yo agarré mucho de eso. Entonces, cuesta como soltar. En todo este proceso de lo que me estás diciendo, aprendí a soltar, aprendí a no llevar el control. No puedo llevar el control de todo. Claro, de todo, sobre todo lo que no puedes controlar, porque no depende de ti. Exactamente. Y eso es lo que hoy, a través de este espacio, pues mostramos a las mujeres 4x4, que ser vulnerable es donde radica nuestra fuerza. Y que además, aun cuando venimos de unas madres que nos dieron lo mejor y que lo hicieron de lo mejor que podían hacerlo, pero también hoy podemos cambiar esa cinta o hacer un mindset y hacerlo diferente. Exactamente. Y sin llegar a tocar quizás la parte dura como te tocó a ti. Y no autoexigirnos más de lo que queremos, porque a veces es peligroso. El deseo de perfección. Sí. Eso no existe, solamente Dios lo tiene. Así es. Ese es el poder lo tiene Él. Así es. Y dime una cosa, Ruby, sabes que uno siempre trata de anclarse a algo, y me hablaste de Dios, que es muy importante. Pero ¿cuál fue tu ancla más importante, de la cual te agarraste para decir, yo sí voy a salir de acá? Primero, nunca pensé que me iba a morir. Mi ancla más importante es que yo quería seguir viviendo. A pesar de lo que iba a pasar, nunca pensé en morirme. Yo decía, yo tengo que salir de esto. ¿De qué forma? No lo sé. Pero voy a tratar y voy a buscar la manera. Así que todo lo agarré desde el amor, desde la paciencia, desde la perseverancia, desde la resiliencia, que a veces la gente dice, no, yo no puedo. No, sí, tú vas a poder. Porque si cuando desde tu propio amor interno tú dices, yo lo voy a lograr, no sé cómo, pero lo voy a lograr y lo voy a intentar. Y yo creo que eso es algo, una fuerza interna tan mágica y tan espectacular, que luego tú te sientes maravillosa, ¿sí? Sí. No sé, a veces se puede ver como si tuvieras el ego alto, pero no es eso. Es como que cuando tú estás en cama o cuando estás con un dolor intenso que no te lo quita una morfina, ahí es cuando tú dices, Dios mío, la vida es tan frágil, hoy estamos, mañana no estamos. Así es. Y entonces a veces nos complicamos tanto la vida por tonterías. Por pequeñeces. O por cosas que no tienen nada que ver. Entonces uno dice, no, tenemos que vivir, más no sobrevivir. ¿Te anclaste de ti? Sí, me anclé de mí, de mi hijo, de mi familia. Y que una de las cosas más hermosas y claves para una persona cuando está enferma o cuando tiene una condición X, el amor. El amor de la pareja, el amor de la familia, de los amigos o de tu entorno. A esa pregunta venía después que te dice esta, ¿no? Que yo sé que la familia, los amigos, es muy importante. Tu hijo, que tienes un hijo, un esposo maravilloso, sí son un apoyo terapéutico, ¿verdad? Si se puede decir, porque no tienen, y es un apoyo terapéutico empírico, porque no son psicólogos, nada de esas cosas, ¿verdad? Y ¿cuál consideras tú que fue el apoyo más importante de ese grupo que estuvo a tu lado en esos momentos en que sentiste que te podías rendir? Mi esposo. Él siempre estuvo ahí para mí. Qué lindo. Siempre. Siempre. Fue incondicional para mí. Qué bien. Qué bien. Eso yo admiro eso. Me quedo sin palabras. Mi admiración para ti y mi admiración para él. Siempre, cada vez que me conectaba y me desconectaba en la máquina, yo le daba las gracias por estar ahí conmigo. Porque no es fácil. A veces él ya sabía cuando estaba mal, cuando me sentía mal para no llamar a una ambulancia, él sabía qué hacer. Mi hijo igual. Eran las únicas personas que sabían qué hacer, pero mi esposo más. Él sabía todo. Y si no, yo le iba, mira, acuérdate, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, para prevenir ir al hospital.
Gracias. Gracias. Yo sé también que Él ha sido fundamental en todo esto, y en uno de mis reels digo que él es mi héroe de vida. Así es. Y usted una heroína. Y usted una heroína de su vida. Sí. Esa es la verdad, de su vida. Y también sé que en esta historia que comenzaste a transitar, que ya llevas un tiempo y todavía estás en un periodo de recuperación, aunque estás hermosa. Gracias. Hay una amiga muy querida que nos une, por eso estamos aquí juntas, Sí. que es nuestra amiga Linda Castro. Ella también creo que fue un apoyo muy importante para ti, aun cuando estuvo presente, pero también en la distancia. Sí, a nivel espiritual. No se ha alejado nunca. No, sus mensajes, su motivación, Sí. aunque Conozco de su fuerza. Sí, esa fuerza muy bonita que tiene. Y bueno, ella tuvo el apoyo de que nos cuidara en los momentos cruciales, porque siempre lo pensamos para lo del trasplante. Claro. Porque ya no estaba ni él para mí, sino necesitábamos ese apoyo de amigos, de familia, que nos ayudara en ese momento crucial, porque él iba a estar en cama y yo igual. Claro. Y mira, una cosa que te quiero, pues ya vamos para allá. Ya vamos para allá de hablar de tu esposo querido, ya vamos para allá. Vamos a dejarlo un ratico de un lado. Porque yo quiero preguntarte, ¿qué te sostuvo emocionalmente y mentalmente, que es donde tenemos esa loca de la casa que nos pone a brincar? ¿Qué te sostuvo en la espera del donante cuando no sabías quién iba a ser o cuándo iba a ser? Ok, desde hace muchos años vengo trabajando la parte espiritual. ¿Qué puedo cambiar para ser mejor? Para sentirme bien conmigo misma, no por aprobación de los demás, sino es como, ¿qué es lo que debo cambiar para mejorar para mí y para tener una buena relación con los demás también? Que eso es importante, ¿sí? Claro. Porque a veces tenemos actitudes donde o nos acerca o nos aleja a las personas. Y yo creo que muy poca gente puede entender esa parte, porque tenemos defectos, somos humanos, ¿sí? Así es. Ok, entonces a raíz de todo esto, pues como te dije anteriormente, mi enfermedad fue la maestría, porque yo tenía teoría, tenía algunas experiencias, pero nunca lo había aplicado como tenía que hacerlo. Entonces yo ya sabía meditar, ya sabía hacer yoga, porque en un momento me dijeron que tenía que hacerlo, porque ya no podía correr, ya no podía caminar, y me gustó, y eso me ayudaba mucho a conectarme, la meditación. Luego, por medio de una amiga muy querida que conocí en tiempos de pandemia, que todavía tenemos una relación muy linda, yo todavía no la conozco. Ella es mi ángel carnal, siempre le digo, y de ahí conocí al doctor Armando Solarte, un doctor colombiano, Sí, cirujano. Él trabaja con la neurociencia, la neurolingüística, trabaja también, él puede leer la cara de las personas y saber cómo estás emocionalmente. Claro. Entonces yo no sabía que él hacía todo eso. Y ella me manda un mensaje muy amoroso, como mucha gente me manda: mira, Rubí, está esto, escúchalo, Rubí, está este rosario, Rubí, está esto, hágalo. Muchas buenas vibras. Exactamente. Te enviaron, porque y veo yo tu pues perfil. lo hacía, y ella me dice: si te resuena, chévere, y si no, también, amiga. Cuando lo escucho, no lo entendía, pero me llamó la atención. Y ella me da el regalo más hermoso que yo he recibido en la vida. Y de ahí yo agarré herramientas para poder sobrellevar mi enfermedad, el trasplante y lo que va a quedar el resto de mi vida. Porque cuando a ti te gusta algo y ves ese cambio total en tu vida, te enamoras de eso. Claro, así es. Y lo quieres multiplicar, ¿sí? Claro. Entonces, él me enseñó unas técnicas y herramientas que él hace con su técnica Solarte, la llama así, las técnicas Solarte. Y las técnicas Solarte tienen que ver con técnicas de respiración, que te ayuda a calmar el dolor, que te ayuda a tener serenidad para que no te dé ansiedad, te ayuda para muchas cosas.
Entonces él tiene varias técnicas y yo aprendí esas técnicas. Y tomando en cuenta esas herramientas que aprendiste con él y ese despertar que él te llevó de la mano, porque así lo entiendo, ¿verdad? ¿Qué lección de vida crees que te regaló esta etapa de vulnerabilidad y de incertidumbre, porque es una incertidumbre, después que te dieron que ya descubres estas herramientas? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste? Que la vida sigue, que hay que ver cuál es el propósito que tú tienes y de ahí te vas a anclar y tú tienes que ver a dónde voy a llegar, cómo me quiero sentir, cómo me quiero ver. Y sobre todo, creo yo también, Ruby, que es desde ahora cómo lo quiero hacer. Exactamente. Que ya no es desde el maratón, aunque ella es una maratónica porque corre yo no sé cuántos miles de kilómetros todos los días, ahí donde te la ven. Y entonces, ya no desde el maratón del estrés con el cortisol elevado. No. Ya lo haces distinto, ¿cierto? Vivir con conciencia, vivir más no sobrevivir, que lo estuvimos comentando. Sí. Vivir bonito, vivir de una manera diferente, en el sentido de no perder, no complicarnos la vida. Sí. Eso forma parte de que no solo cambió tu cuerpo, porque también tu cuerpo cambia, se transforma desde muchas maneras con todos los tratamientos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué cambió en tu alma? Wow. Mi alma es otra alma, pienso yo. Aun cuando tengas un inquilino. Claro. Que no es tuyo. Sí, entre comillas. Ese inquilino es mi hijo. Sí. Y siempre se lo dije a mi esposo y se lo dije a los médicos. Lo cuidaré como si fuera mi hijo, porque es el que me dio casi que la tercera vez de vida, no la segunda, la tercera vez de vida. O sea, ¿sientes que volviste a nacer? Sí. Qué bien. ¿Y qué le dirías a alguien, Ruby, que está enfrentando, ¿verdad?, una enfermedad terminal o una situación límite, como a veces estamos en unas situaciones límite? ¿Qué le dirías? Que tienes que escuchar su corazón, que tiene que amarse mucho. Sí. Y entender cuál es su propósito de vida y cómo se quiere sentir y a dónde quiere llegar. Eso es clave, eso es una herramienta muy bonita. Sí. Y escribir cómo se siente en el día, agradecer por lo que tiene, así esté en las condiciones en las que esté. Pero solamente con respirar, con estar vivos es una bendición. Hay tanta gente que vive conectada, que está en peores condiciones que nosotros y no somos agradecidos en esa parte. Entonces tenemos que también no victimizarnos, sino ver de qué manera podemos nosotros sobresalir. Por más que sea muy duro caminar, por más que se te haga difícil ir al baño o que no te puedas bañar, o simplemente ir a agarrar un vaso de agua. Y te lo digo porque yo pasé por todo eso. Cosas tan elementales que le das tanto valor y que a veces las damos por sentado. Por ejemplo, respirar, lo damos por sentado. Y a veces ni siquiera podemos respirar cuando estamos atravesando esas situaciones. Exactamente. Sí. ¿Y cómo valoras hoy o qué has aprendido, verdad, sobre el amor, sobre la gratitud, verdad, sobre la generosidad y el verdadero valor de estar vivos? Porque ¿qué aprende uno en una situación como esta? Porque yo siento que tú fuiste y regresaste. Entonces, cuando regreso, ¿qué aprendí de todo eso? Wow. Una de las cosas que aprendí, que vi en el proceso, tengo 21 años junto con mi esposo. Wow. Y yo le dije a él que yo me volví a enamorar de él. Después de. Sí, porque, tú estás con una persona y tú la amas y tú la quieres, pero solamente de ver el trato, el cuidado y que él estuvo para mí, que en un momento X le dije, si ya no puedes más, yo lo acepto y lo entiendo. Y él nunca se fue, él siempre estuvo ahí para mí. Y eso tiene un valor que no tienes nunca con qué pagarlo. Exactamente. Porque es una gratitud eterna, eso es infinito. Era un cuidado de día, de noche, de madrugada, a la hora que sea. Sí, eso me recuerda a mi padre, quiero hacer un paréntesis con tu historia, porque me recuerda a mi padre con la enfermedad del cáncer de mi mamá, que él estaba despierto toda la noche cuando ella no dormía. Y él siempre decía algo que lo aprendió leyendo, ¿verdad? Un libro que decía, yo cada vez que despierto digo que me vuelvo a enamorar de ti. Porque es eso lo que hoy quizás tú estés viviendo después de que dices, todos los días despierto y sigo enamorada de ese hombre maravilloso que me conseguí en la vida. Porque yo no digo que es suerte. No, yo no creo que es suerte que me llegó un hombre maravilloso, no. Yo voy a traer a mi vida el hombre con el que yo estoy vibrando en ese momento.
y ese es el que va a llegar. Y a ti en ese momento que te llegó la vida hace 21 años, te llegó un hombre como tú estabas vibrando, de lo mejor, porque tú, eso es un merecimiento y eso es amor propio. Sí. Entonces ahí yo creo que es donde radica todo, donde eso que tú has aprendido. Sí, de la gratitud, Sí. wow. Una gratitud de todos los días, de levantarme, de darle gracias a mi Dios, Ujú. de ya casi 4 meses no estar conectada a una máquina, ¿Cuándo llevas 4? ya 4 meses. Wow. Yo pensaba que eran 6, No. pensaba que eran 6 meses. 4 meses y ha sido maravilloso de poder tener placer en comer, que yo lo perdí, de poder saborear, de poder tomar un vaso de agua con placer, Sí. de muchas cosas, de lo más insignificante que podemos tener en la vida, hay que dar gracias. Claro, tú dices en tu podcast, ¿verdad? Síganla, vuelve a la metamorfosis. Viaje a la metamorfosis, perdón. Síganla allí porque esa historia les va a encantar. Y tú dices allí que tuviste que adoptar, y quizás ni siquiera es que los tenías presente, adoptar hábitos, ¿verdad? Para sobrellevar la enfermedad. ¿Cuál fue el hábito que se te hizo más difícil implantar y hacerte responsable de él? Wow, bajarle a ese cortisol que Bajarle 2 a la velocidad. Sí, esa velocidad de vida. Sí. Entender de que ya no era la misma, que no podía dar Perfecto. el 100% y que tenía que acoplarme a lo que estaba viviendo, de no sentirme culpable por no seguir haciendo mis actividades normales, de no sentirme culpable porque me siento agotada y cansada y el cuerpo no me da más. Esa fue la parte más difícil para mí. ¿Sentiste que la vida te dijo que tenías que paralizar? ¿Parar? Sí, tenía que parar para poder entender eso, de que tenía que, Rubí, tienes que bajarle. Qué bien. Pausa. Mira, ¿y cómo podemos todos, verdad? Porque en algún momento creo que nos hacemos esa reflexión. ¿Cómo podemos todos ser más conscientes, verdad? Sobre la donación de órganos y el poder que tiene para salvar vidas. Es algo impresionante. Literalmente lo viví, no es fácil. Hay mucha gente, muchas listas de espera. Me dijiste que estuviste en 3 hospitales rodando con eso. Sí, en 3 hospitales. Sí. Por supuesto, tuve el personal calificado que me enseñó cómo hacerlo. Hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. Y sobre todo mucha fe. Mucha fe. Sí. Y bueno, pegársele a lo más grande para que se dieran las cosas. Y no, y que cuando tú hablas de hacer conciencia de hacer donación de órganos, yo estoy inscrita en eso, ¿verdad? De que en un momento determinado puedan donar mis órganos, pues yo estoy de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Hay mucha gente que está errada a la donación de órganos. Si se puede donar órganos, dar vida a otra vida, y eso es algo hermoso, algo muy bonito. Sí. Aparte de que yo trabajé para recibir ese inquilino, como tú le llamas. Yo lo llamo inquilino, Inquilino, sí. para mí es mi segundo hijo. Sí. Y yo traté de trabajarlo, de recibirlo desde el amor, de que mi cuerpo lo aceptara. Una parte como muy sanadora y espiritual de que mi cuerpo pudiera aceptar este nuevo órgano y que él se pudiera adaptar para poder seguir viviendo. Y yo pienso, no sé cómo lo ves tú, me parece una historia muy fascinante cuando es esto, porque es como si tuvieras a alguien con quien tú conversaras dentro de ti. Sí. Porque yo, por eso que lo llamo inquilino, porque es una gente que está dentro de ti así, de esa forma, ¿no? Pero ese inquilino se ha portado muy bien, gracias a Dios. Y está destinado a quedarse en ti, Sí. que es lo más importante. Sí, tengo un pedazo de mi esposo en mí. Y a eso quiero que, Franklin, si nos puedes decir, si se puede, porque aquí hay que cumplir unas normas, que yo quiero presentar al esposo aquí, para que lo conozcan, este héroe, ¿verdad? Que se llama Luis. Luis Salas. Luis Salas, ¿verdad? Fue el donante del riñón de Ruby. O sea, él no solamente vive en ella como una pareja, como el padre de su hijo, como un compañero de vida,
sino que ahora, no solamente eso, sino que está inserto en ella, porque él le donó el riñón. Pasa, Luis, para acá para que te conozcan todas mis mujeres que te van a adorar. Y él vivió un proceso también. Sí. Ponte por aquí, ¿tú se puede ver? Ahí atrás, ok. Ahí la cámara lo ven. Miren lo hermoso de esta pareja, mírenlo como tan bellos que son, cómo diste ese paso. Yo, si tuviera la posibilidad ahorita de arrodillarme aquí para honrarte, Luis, y decirte que eres un héroe, que eres maravilloso, y que ese papá y ese hijo y esa mamá son un trío hermoso, que Dios les dio la oportunidad de volverse a tener. Así es. Y de volverse Siempre lo hemos tenido. a acompañar. Y solamente quiero que me digas cómo te sientes de haber soltado algo de ti, porque es soltar, es regalar, sin ninguna condición de entregarle a tu esposa una parte de tu vida. No, normal. Ella no merecía todo lo que estaba pasando. Y tú consideraste que era un proceso para ti importante. Qué bien. Eso me gusta porque es como decirle a tu hijo, tu madre va a seguir estando aquí. Y si yo tengo que estar aquí para ser una parte de mí, sacar una parte de mí para que ella esté, va a estar. Y eso es una honra, wow, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Y hoy para ir cerrando, quiero preguntarte, si tu vida fuera un mensaje en una botella lanzada al mar, eso se me llegó esta mañana, ¿qué dirías, verdad, a quien la encuentre? ¿Qué dirías ese mensaje a quien lo encuentre? Que sí se puede vivir nuevamente con conciencia, con amor, con respeto y mucha fuerza y fe. ¿Y tú qué dirías, Luis? A ese mensaje que me conseguí en una botella en el mar, ¿qué le pondrías? Que con fe en Dios todo es posible y que sí se puede. Que siempre se va a poder. Todo lo que se quiera, todo lo que se planee, todo lo que se visualice, con constancia se puede. Así es. Esto es maravilloso, esto es una historia poderosa y yo les quiero dejar una reflexión final para todos los que me están escuchando. Y es que a veces la vida nos pone de frente a la fragilidad de nuestro cuerpo, pero también nos revela la fortaleza del alma. Escuchar una historia como la de Ruby y la de Luis y de todos los que han pasado y siguen pasando por este momento difícil, nos recuerdan que cada latido es un milagro, cada respiración es un regalo y que renacer no siempre significa volver a empezar, sino aprender a vivir con nuevos ojos. Hay personas que en su generosidad salvan vidas, pero también despiertan conciencias. Y esperanzas dormidas también despiertan. Eso hizo él. Y hay quienes que como Ruby y Luis se convierten en testimonio vivo de que de la vida siempre encuentra la forma de abrirse paso, incluso en los momentos más oscuros. Hoy les invito a valorar su salud, a honrar su cuerpo y a cuidar su alma. Y si alguna vez puedes donar, apoyar o acompañar a alguien en un proceso, hazlo. Porque a veces un solo gesto puede ser la chispa que le devuelva la luz a otro corazón. Gracias por escucharnos y recuerda que mientras estamos vivos siempre hay posibilidad de renacer. Así que gracias a ustedes. Hoy también este programa va a ustedes con mi patrocinador y accesorios Yewarly, y que te traje un regalo para ti. Gracias. Para ti. Y les traje un libro hermoso para que lo lean juntos y lo compartan también. Gracias. Eso es para ustedes. Qué lindo. Yo sé que lo van a disfrutar porque es una historia que así como la tuya también conecta. Okay. La van a vivir bien. Muchas gracias.